Bien. Buenas tardes. Eh, Vamos a presentar brevemente los resultados de unos trabajos de investigación, básicamente vórtices fraccionales en una muestra superconductora. Un breve análisis numérico. Mi nombre es José Barbar Ortega, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Física, y hago parte de la Fundación de Investigadores en Ciencia y Tecnología de Materiales, Foristom. Me acompañan como coautores la profesora Miriam Rincón del Departamento de Física y Cristian Andrés Aguirre de la Universidad Federal de Mato Grosso, en Brasil. ¿Cierto? Bueno, mi presentación versará sobre algunos conceptos básicos de la superconductividad, desde un punto de vista histórico, ¿cierto? La teoría Guibert-Landau, una teoría bastante interesante y fundamental para tratar de mostrar y de explicar este fenómeno de la superconductividad, y al final unos pequeños resultados con sus conclusiones y una bibliografía sugerida. Bien, la historia de la superconductividad comienza con el fin de la Guerra del Frío, una guerra bastante interesante, guerra entre comillas, que ahora está bastante interesante, surgida para tratar de licuar todos los gases existentes, los gases nobles, ¿cierto? El fin, digámoslo así, de esta Guerra del Frío lo inició, digámoslo así, Kamerlingh en los laboratorios Leiden en Holanda. Él consiguió licuar el helio al final en 1908 y con ello cerrar la licuefacción de todos los gases nobles, ¿cierto? A bajas temperaturas, muy bajas temperaturas, dependiendo, claro que sí, la tecnología del momento, ¿cierto? En 1908, Kamerlingh consigue licuar el helio y consigue unas técnicas bastante interesantes, bajo unas técnicas bastante interesantes de licuefacción. Tanto así que en 1911, tratando de medir la resistividad eléctrica del mercurio, uno de los metales que se consideraba más puros en el momento, su estudiante Gilles Holtz, ¿cierto?, descubre que al bajar la temperatura, bajo cierta temperatura crítica, el mercurio perdía completamente su resistividad. Kamerlingh en ello pues no creía en los resultados de su estudiante Gilles Holtz, estudiante de doctorado, y lo hace repetir los experimentos. Otra vez, bajo esa temperatura que en la época fue 4 Kelvin, el mercurio perdía completamente su resistencia. El mismo Kamerlingh hace los experimentos y dice la historia que sí, efectivamente, ese nuevo fenómeno nunca antes visto ocurre, en este caso en el mercurio. Por ello, Kamerlingh dice, bueno, resistividad eléctrica cero es un superconductor perfecto. Y él mismo llama a este efecto como superconductividad, por el cual él recibe el premio Nobel de Física en 1913, olvidando un poco a su estudiante Holtz, ¿cierto? Entonces, cuando hay un nuevo experimento físico, un nuevo descubrimiento, y hay intentos de explicación por las teorías. Hasta el momento no hay ninguna teoría que prediga este experimento, ¿cierto? Hasta que en el 33, Meissner y Oesterfeld descubren algo bastante interesante, que además de presentar resistividad eléctrica cero, esa muestra es diamagnética, es decir, expele el campo magnético dentro de su interior bajo la misma temperatura crítica. Entonces, esos dos fenómenos, resistividad eléctrica nula y diamagnetismo perfecto, ¿sí?, describen el nuevo estado superconductor. En esos mismos momentos, en el 34, están los hermanos London, que tratando de describir de una manera teórica este descubrimiento. Crean su teoría de London, basada en un modelo de Drude, y con las ecuaciones de Maxwell, y tratan más o menos, digamos así, de describir este interesante fenómeno, sin un poco éxito, digámoslo así. Bien, sigue la historia, ¿cierto? Luego se descubre que realmente el diamagnetismo no es perfecto, que bajo ciertos campos magnéticos, esa muestra expele completamente el campo magnético dentro de su interior, pero a la vez, bajo ciertos campos, permite el ingreso de vórtices. Ojo, permite el ingreso de campo magnético. En el momento no se sabe en qué forma. Más tarde, Shumnikov y Abrikosov van a mostrar que ese ingreso de campo magnético dentro del material se ocurre en forma cuantizada. Pequeños tubos de campo magnético ingresando en él, que reciben el nombre de vórtices magnéticos. Pero no todos los materiales presentan este estado mixto, digámoslo así. Hay unos materiales que básicamente expelen el campo magnético
aumentamos el campo y lo expulsan completamente. Es decir, lo expulsan completamente y luego ingresa completamente, dependiendo del proceso, ¿no? Si aumentamos o disminuimos el campo, si aumentamos o disminuimos la temperatura. Esos dos procesos se llaman zero field cooling y field cooling. Bien, entonces, esos materiales que expelen completamente el campo de su interior y no permiten el ingreso de, de flujos magnéticos son tipo 1, superconductores tipo 1. El otro tipo de materiales que bajo ciertos campos magnéticos presentan la expulsión del mismo, es decir, estado Meissner o diamagnetismo, luego bajo un campo 1 y un campo 2 permiten el ingreso de campo en forma cuantizada y después de ese campo superior se convierten en estado normal, son los conocidos tipo 2, superconductores tipo 2. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de materiales, dos tipos de superconductores. Esta primera predicción teórica de cómo ingresa el campo magnético dentro del material fue predicha por Shubnikov, Lev Vasilev Shubnikov, que en un momento, en el 37, pues tenía unas ideas un poco complicadas y fue desaparecido por el régimen soviético, pues perdiendo un gran científico en esta grande área. Shubnikov ya había intentado decir que el campo magnético entra en forma cuantizada. Estos vórtices, digámoslo así, son finalmente predichos y posteriormente experimentalmente mostrados por Abrikosov, Alexei Abrikosov, premio Nobel del 2003 en física, donde se dan cuenta que pues, un vórtice básicamente es el ingreso de flujo magnético rodeado por las corrientes del material, donde hay dos longitudes características. La longitud de coherencia, Xi, que básicamente es la longitud característica de caída de los electrones superconductores, y la longitud de penetración, lambda, que es la longitud característica de decaimiento del campo magnético. La relación entre estos dos fenómenos, la relación entre estos dos longitudes, lambda y Xi, kappa, el parámetro Gilbert-Landau, identifica qué tipo de superconductor es. Un superconductor tipo 1 es aquel caracterizado por un kappa, es decir, lambda sobre Xi menor a 1 sobre raíz de 2. Y un tipo 2 es aquel superconductor caracterizado por un kappa mayor que 1 sobre raíz de 2. Aquí tenemos una pequeña foto ya experimental de vórtices en niobio selenio 2. Esos pequeños puntitos es el ingreso de campo magnético, donde estas longitudes características varían entre las unidades de nanómetros hasta las centésimas de nanómetros dependiendo del material. ¿Sí? Seguimos después de 1934 con la teoría de London, aparece otro intento de explicar estos fenómenos, y en el 50 más o menos Abrikosov, Ginzburg, Landau, ¿sí? Trabajando con la cuestión de los vórtices, crearon una nueva teoría, la teoría Ginzburg-Landau, donde se crea un parámetro de orden que se anula por encima de la temperatura crítica y es cero por debajo de la temperatura crítica. Y hasta hoy es una de las teorías más interesantes para predecir de una manera fenomenológica el estado superconductor. Aquí vemos a la izquierda Abrikosov, premio Nobel de Física de 2003, con Ginzburg, igualmente, premio Nobel de Física de 2003. Bien, y aquí tenemos ¿sí? las ecuaciones Ginzburg-Landau, no vamos a ingresar tanto en sus detalles, donde vemos básicamente que tenemos el parámetro de orden phi, que básicamente es la densidad de electrones superconductores, y el vector potencial magnético A, que está relacionado con la inducción magnética como el rotor de A. J son una supercorriente en un modelo de dos fluidos. ¿Sí? Si vemos la ecuación para J, vemos una parte superconductora y una parte normal. Y si vemos la ecuación para el parámetro de orden, vemos una ecuación tipo Schrödinger no lineal. Entonces, estas dos ecuaciones unidas nos caracterizan bastante el sistema superconductor, básicamente, ¿sí? Con estos métodos numéricos hacemos una especie de variables, de cambio de variables donde hay un U que está relacionado con el vector potencial. Y esto nos facilita bastante la solución numérica de estas ecuaciones, que de por sí es bastante interesante y computacionalmente pesadas, digámoslo así, ¿cierto? El sistema escogido para nuestro estudio básicamente es un cilindro de sección transversal cuadrada o prisma, ¿cierto? De la altura C y lados A por B. En principio tomamos A por B iguales y menores a C.
¿sí? Y tomamos el parámetro este Guilbert-Landau, que como ya sabemos, tipo 1 y tipo 2, o tipo 2 dependiendo su valor. Entonces hacemos una primera aproximación donde tomamos un caso homogéneo, tenemos un capa 1 idéntico, una especie de dos camadas, pues teniendo en cuenta pues sus dimensiones, podemos llamarlo así. Entonces sería un capa 1 y un capa 2. Y en el tercer caso, ¿cierto? Tendríamos una tree layer, capa 1, capa 2 y capa 3, ¿cierto? Con, digámoslo así, longitudes iguales, ¿sí? Con longitudes iguales. ¿Ven? Entonces, aquí podemos ver, ¿cierto? Tomando uno de los determinados casos, capa 2, 1, es un tipo 2, capa 1, la sección de abajo en un bilayer sistema, en un sistema de dos camadas, 0, 4, es decir, en principio, la sección inferior no debería permitir el ingreso de vórtices porque es un tipo 1. La sección superior, sí. Pero entonces, en este momento vemos que hay vórtices inducidos por efectos de proximidad en el tipo 2, hay vórtices, e igualmente en el superconductor tipo 1 tenemos vórtices. Y el número no es el mismo, ¿cierto? El número no es el mismo. En la figura del centro podemos ver un corte de la camada tipo 1 y la camada tipo 2. La camada tipo 2 es la camada superior y la camada tipo 1 es la inferior. Vemos que en la camada inferior tenemos 3 vórtices y en la camada superior tenemos 2, ¿cierto? Haciendo un corte, vemos que hay 5 vórtices en cierta región del espacio donde no se cumple, digamos así, una ecuación de continuidad del campo magnético. A este tipo de vórtices los llamamos vórtices fraccionales. Y es un punto bastante interesante porque esto se debe a que las corrientes, debido a la inhomogeneidad del sistema, no se distribuyen uniformemente en el sistema y ellas se anulan en ciertas regiones, eliminando así la presencia del vórtice. En la parte derecha tenemos el sistema homogéneo, donde vemos que estas regiones redondas son los vórtices. Aumentando el valor de capa sería aumentando la longitud de penetración o disminuyendo la longitud de coherencia. Vemos que la vorticidad, el campo magnético dentro de la muestra o la inducción magnética depende muchísimo del valor Guilbert-Landau, del valor capa utilizado. Miramos exactamente el mismo sistema, pero en el caso de tres camadas, y vemos que tenemos un tipo 2 superior, un tipo 1 medio y un tipo 2 inferior. Y acontece igualmente la misma situación, ¿cierto? La vorticidad es completamente diferente debido a la inhomogeneidad del sistema. Tenemos dos curvas de la magnetización, ¿cierto? Para el caso bilayer, ¿cierto? Para el caso trilayer, cambiando así el valor de Guilbert-Landau. Para la superior izquierda A, solo tenemos capas tipo 1, para la capa del medio, para capa superior e inferior tenemos tipo 2. Variamos la temperatura y vemos que ese máximo de la magnetización es el punto donde ingresan los vórtices, ¿cierto? Cada salto de estas curvas identifica el ingreso de uno o más vórtices. Entonces, y el campo magnético al cual ingresan dichos vórtices depende bastante, es altamente dependiente del valor de Guilbert, del valor del parámetro Guilbert-Landau. Es muy dependiente de ello, ¿cierto? Bien, entonces como conclusión, vemos que en estos estados no estacionarios, ¿ciertos? Formados por 2 y 3 capas, siempre vemos la presencia de vórtices fraccionales, ¿cierto? Debido a que las corrientes superconductoras apantallan la presencia de los vórtices y evitando que ellos existan en determinada región del espacio, ¿cierto? Entonces, nuestro punto siguiente es tratar de conseguir estados estacionarios donde demos el tiempo suficiente a los vórtices para acomodarse, ¿cierto? Antes que el próximo campo magnético, ¿cierto? Llegue, y estudiar entonces estas configuraciones de vórtices fraccionales, pero con estados estacionarios. Y tal vez mudar un poco más el peso, digamos así, del tipo de superconductor. Es decir, un tipo extremo 2 con un tipo extremo 1, es decir, un capa 2 grande con un capa 1 y ver cómo es la dependencia de estos
de este sistema con el valor parámetro Gilbert-Landau. Bien, alguna bibliografía, algunos trabajos que hemos hecho en estos últimos años, seguido de alguna bibliografía muy básica de los métodos numéricos. ¿Sí? Agradezco mucho su atención y muy buenas tardes.